Buenos días, estudiantes. Voy a proceder hoy a hacer la explicación de lo que es la guía práctica número 5. Esta práctica es sobre pérdidas hidráulicas o hidrodinámicas. Eh, no estoy tan seguro de si ustedes ya vieron este tema, que este tema se ve en el tercer parcial. Entonces no estoy muy seguro si ustedes ya lo vieron. Entonces voy a hacer una explicación breve, porque lo que sí estoy seguro es que ustedes ya vieron la ecuación de Bernoulli y también la ecuación extendida de Bernoulli, deberían de haberlo visto ya. Entonces voy a hacer una explicación breve, solamente con eso en mente, ¿verdad? De, por si un caso ustedes no han visto este tema, para que ustedes entiendan el concepto y les vaya bien en la práctica. Eh, esta práctica va a ser en línea, muchachos, porque es mucho más fácil, ya que solamente vamos a hacer un procedimiento y un código en ES y no ocupamos ninguna maqueta, entonces considero yo que es mucho más fácil y es mucho mejor. Ahora nos ahorramos más tiempo, ¿verdad? En hacerlo de manera virtual que ir al laboratorio allá en la universidad y pues les dé la misma explicación que les voy a explicar acá. Entonces yo lo miro que es mucho más fácil. Bueno, vamos a analizar lo que es un sistema hidráulico. El sistema hidráulico que vamos a estar analizando es este. Y está el diagrama en el campus virtual. Pueden ver que están las cotas, ¿verdad? Aquí como en el diagrama están todas las cotas. Eh, esto está en metros y estos son el diámetro nominal de las tuberías, ¿verdad? 4 pulgadas y 3 pulgadas. Eh, entonces aquí pueden ver todas las cotas. Este símbolo que hay aquí significa que el tanque está abierto a la atmósfera, es decir, que aquí hay presión atmosférica. Entonces, este va a ser el diagrama que nosotros vamos a estar analizando. Lo voy a pasar aquí a la par para que podamos verlo mientras explico. Entonces, vamos a ver, para analizar estos sistemas, lo primero que hacemos es plantear la ecuación extendida de Bernoulli. Nosotros conocemos que esa es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que tiene carga de presión, carga de elevación y carga cinética. A estos términos se les conoce como carga. Eh, la carga de presión es la presión sobre el peso específico, la carga de elevación es el Z y la carga de cinética es la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y pues, como sus nombres lo dicen, estas cargas son debido a las diferentes energías que han influido. La energía de presión, la energía de elevación o energía potencial, que conocemos de física 100, ¿verdad? Y esa es la energía cinética. Pero cuando nosotros analizamos este sistema, hay pérdidas, existen pérdidas de energía. Nosotros planteamos esta ecuación, ¿verdad? Porque decimos que existe la conservación de la energía. O sea, que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Sino que solo se transforma. Entonces decimos que toda la energía que estaba en el punto uno va a ser igual a toda la energía que está en el punto 2. Entonces hacemos la sumatoria de todas las energías, ¿verdad? En cada punto. Sin embargo, como no es un sistema ideal, sino que hay pérdidas, nosotros tenemos que tomar en cuenta energía añadida o energía retirada del sistema. La energía añadida nosotros la representamos como HA y es energía agregada por cualquier dispositivo mecánico. Por lo general, en sistemas hidráulicos, el dispositivo mecánico que agrega energía al fluido es una bomba. Luego tenemos el término HR, que representa la energía retirada por cualquier dispositivo mecánico. Igual en estos sistemas hidráulicos y en clase de mecánica de fluidos, lo que nosotros vemos son turbinas, energía retirada por medio de turbinas. Y luego están las pérdidas, que es HL, representa la pérdida hidrodinámica debido a los recorridos de las tuberías y los accesorios. Aquí me faltó y los accesorios. Eh, entonces, ¿qué me refiero con estas pérdidas? Son las pérdidas que existen debido a la fricción en todo este recorrido de tubería, todo, agregándole las pérdidas que hay en cada accesorio. Estas pérdidas son causadas por la fricción, ¿verdad? La fricción que hay en las tuberías. Nosotros sabemos que no hay ninguna superficie perfectamente lisa,
Entonces siempre va a generar un poco de fricción del fluido. Y los accesorios provocan fricción debido a sus cambios de dirección o por ejemplo en válvulas, las válvulas tampoco son completamente lisas, entonces el fluido choca internamente con la válvula. Eso causa turbulencias y lo que causa pérdida. Eh, bueno, aquí tengo, ¿verdad? Lo que son las cargas. Luego las pérdidas las podemos calcular con la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy es esta que está aquí. Sería HL es igual a la fricción sobre la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. La F es el factor de fricción, L es la longitud del tramo de tubería que nosotros estamos analizando y D es el diámetro interno de la tubería. Pues B al cuadrado sobre dos veces la gravedad es la misma carga de velocidad, ¿verdad? Que calculábamos anteriormente. ¿Qué sucede? El- la longitud y el diámetro va a depender del tramo de tubería que nosotros estamos analizando. Por lo general, en estos sistemas hay un tramo de succión y un tramo de descarga. El tramo de succión es todo el tramo que está antes de la bomba y el tramo de descarga es todo lo que está después de la bomba. ¿Y por qué se divide en dos tramos? Porque si se fijan, lo que tenemos aquí es una longitud y un diámetro. Entonces, normalmente en estos sistemas, el diámetro de succión es mayor que el diámetro de descarga. Si se fijan, aquí es 4 pulgadas nominal y aquí es 3 pulgadas el tamaño nominal. ¿A qué me refiero con tamaño nominal? Y me refiero a que nosotros en las tablas, ¿verdad? Las tablas de mecánica de fluidos, tenemos que encontrar los diámetros internos de cada una de estas tuberías. Y ese es el diámetro que vamos a utilizar en esta fórmula, el diámetro interno, el diámetro real. Este es el diámetro nominal. Luego, el factor de fricción. El factor de fricción depende de varias cosas. Eh, Pueden ver que hay dos fórmulas principales para calcularlo. Eh, Cabe recalcar que este factor de fricción es solo cuando estamos analizando pérdidas mayores. Las pérdidas mayores son aquellas que son generadas por los tramos de tubería, es decir, las longitudes de las tuberías, ¿verdad? No por los accesorios. Entonces, este factor de fricción que calculamos así es solamente para los tramos de tubería. Entonces, hay un factor de fricción para un flujo laminar y hay un factor de fricción para un flujo turbulento. Y se calculan con esta fórmula, ¿verdad? Donde este es el número de Reynolds, que ya lo vamos a ver. Este siempre es el diámetro interno y esta es la rugosidad. Este valor de rugosidad también lo podemos sacar de tablas. Y pues este vuelve a ser el número de Reynolds. Para calcular el número de Reynolds tenemos estas dos fórmulas. La primera es densidad por velocidad por el diámetro interno entre la viscosidad dinámica y esto va a ser igual a la velocidad por el diámetro interno dividido entre la viscosidad cinemática. Son dos formas que deben dar lo mismo. Esto para calcular el número de Reynolds, ¿verdad? Y nosotros decimos que el flujo es un flujo laminar si este número de Reynolds es menor que 2000 y decimos que es un flujo turbulento, por lo tanto seríamos esta fórmula si el Reynolds es mayor que 4000. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, el flujo está en un estado de transición. Y nosotros como ingenieros intentamos evitar ese estado del número de Reynolds. Nosotros queremos o que sea un flujo totalmente laminar o un flujo totalmente turbulento. Porque si está un flujo en transición es muy difícil, ¿verdad? Porque no sabemos cuál de los dos factores de fricción utilizar, entonces no vamos a poder calcular bien la energía que debe aportar una bomba, que es lo que vamos a hacer ahorita. Luego, también tenemos otra fórmula, otra forma de calcular el factor de fricción. Esta es mediante el diagrama de Moody. El diagrama de Moody es este que están viendo ustedes acá. También está en las tablas de mecánica de fluidos. Para el diagrama de Moody es muy sencillo utilizarlo. Lo único que ocupamos saber también es el número de Reynolds y la rugosidad relativa. La rugosidad relativa es el valor de rugosidad
sobre el diámetro. El valor de rugosidad, ¿verdad? Lo conocemos de tablas y el diámetro es el diámetro interno. Entonces, esto nos va a dar un valor. Entonces, vamos a ver cómo leeríamos esta tabla. Supongamos que tenemos un número de Reynolds de 20.000, si no me equivoco, es esto, y un factor de fricción de 0,02. Entonces, si se fijan, sigue esta curva, ¿verdad? Entonces, este es el punto de intersección. Lo que tenemos que hacer nosotros es proyectar una línea horizontal y leer el valor que sale aquí. Si se fijan, esto es 0,024. Entonces, en este caso, si nosotros tuviéramos un número de Reynolds de 20.000 y una rugosidad relativa de 0,002, nuestro factor de fricción sería 0,025. Esto si nosotros queremos determinar el factor de fricción de un tramo, de un tramo de tubería. Ahora, si nosotros queremos calcular el factor de fricción de un accesorio, vamos a borrar estas líneas, se calcula un poco diferente. Nosotros siempre tenemos esta ecuación, sin embargo, lo que utilizamos va a ser un factor de fricción totalmente turbulento, una longitud equivalente sobre el diámetro y siempre multiplicado por la carga de velocidad. Esto es para accesorios, ¿verdad? Entonces voy a buscar las tablas para que puedan ver eh, a qué me refiero con esa longitud equivalente. Bueno, aquí tenemos las tablas, ¿verdad? De mecánica de fluidos. No sé si ustedes siguen utilizando lo mismo, pero debería ser similar. Entonces, los accesorios están aquí abajo. Después vamos a venir a estos, pero vamos a ver primero estos accesorios. Miren, tenemos válvula de globo, válvula de ángulo, válvula de compuerta, válvula de verificación. ¿Qué son todas esas, verdad? Válvula de globo, que consiste en un tornillo, ¿verdad? Que este sube y baja para cerrar la válvula. Válvula de ángulo es similar, sin embargo, esta entra el agua por una dirección y sale por otra dirección. No sigue un flujo lineal. Eh, Válvula de compuerta, que es bastante similar a la válvula de globo, sin embargo, está hecha por una compuerta, por eso lo dice, ¿verdad? La válvula de verificación o válvula check, que esta solo permite el flujo en una dirección, eh, nos permite el flujo solo en una dirección y no en la contraria, ¿verdad? Bloquea el flujo en la dirección contraria. Una válvula check tipo bola, si se fijan, el funcionamiento de este es que si el agua viene en esta dirección, empuja la bola a este espacio, por lo tanto puede pasar el agua, pero si el agua viene por esta dirección, no tiene espacio para poder empujar esta pequeña bola, entonces el agua no pasa. Tenemos válvulas de mariposa, codos, perdón, este debería ser codo, ¿va? Y estas son T's. Y los codos, pues supongo que todos los hemos visto en una instalación de nuestra casa. Y las T's también. Eh, bueno, pues esos son algunos de los accesorios, ¿verdad? Hay bastantes accesorios que pueda tener una instalación hidráulica, pero esos son algunos. Y pues lo que nosotros hacemos es calcular una longitud equivalente eh, de cada accesorio. Si nosotros tenemos una válvula de globo, la longitud equivalente sobre el diámetro sería igual a 340. Válvula de ángulo 150, ¿verdad? Entonces aquí toman el valor y lo sustituyen en este valor que tenemos acá. Y ahora, el factor de fricción totalmente turbulento, por eso tiene ese sub T, lo calculamos simplemente con el diagrama de Moody. Para este factor de fricción, lo único que ocupamos es el valor de rugosidad. Entonces, tomando en cuenta que nosotros habíamos dicho de una rugosidad de 0,02. Entonces, para calcular el factor de fricción totalmente turbulento, lo que hacemos es trazar
seguir esta línea horizontal. Seguimos la línea horizontalmente, totalmente horizontal. Bueno, si no me quedara tampando, y leemos el valor aquí. A diferencia de cuando es un factor de fricción normal para tramos. Cuando es un factor de fricción normal para tramos, nosotros seguimos esta curva y donde intercepta, pues aquí debe ser el factor de fricción, ¿verdad? Pero cuando es totalmente turbulento, lo que nosotros hacemos es seguir esta sección que está después de esta línea, de esta línea punteada. Si se fijan, aquí dice turbulencia total. Entonces, después de esa línea punteada, son los valores de factor de fricción totalmente turbulento. Eh, entonces, de ese modo se calcula, ¿verdad? Para accesorios. Sin embargo, también consideramos accesorios como lo que es entradas de depósitos o tuberías y también como salidas de una tubería a un depósito, que se considera también como pérdidas, contracciones de tuberías, ya sea una contracción súbita, que es así cuadrada, o una contracción gradual, que es con un ángulo, y también dilataciones, ¿verdad? Que es que viene una tubería pequeña y se agranda. También existe dilatación súbita y dilatación gradual. Eh, Para estos, que son estas dilataciones, contracciones y entradas de tanques a tuberías y salidas de tuberías a tanques, lo que nosotros vamos a obtener en la tabla es un valor de K. Y para calcular el HL, pues simplemente utilizamos esta fórmula. El K por la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Entonces la K es el valor que vamos a sacar de las tablas, este valor, estos valores. Y si fueran entradas de tuberías, eh, pues utilizamos estos valores. Eh, Muy bien. Entonces la práctica no solamente va a consistir de esto, sino que nosotros vamos a aprender, o al menos es la idea, ¿verdad? Que ustedes tengan un concepto de lo que es cómo seleccionar una bomba. Si ustedes, por ejemplo, están planeando eh, colocar una pequeña bomba en su casa, pues esta pequeña práctica les va a dar una idea de cómo ustedes deben seleccionar una bomba. Entonces, para eso tenemos que empezar analizando lo que es la curva de resistencia del sistema. La curva de resistencia del sistema es simplemente las pérdidas o la energía que debe agregar la bomba a medida yo voy variando el caudal. Entonces, si ustedes leen esto, ¿verdad? Lo que les digo ahí es simplemente que si nosotros vamos aumentando el caudal, este término va variando de cabeza dinámica. Por cierto, a esto se le llama, al HA, eh, también se le conoce como cabeza, y es la energía que debe aportar una bomba, ¿verdad? Se conoce como cabeza, como altura o energía. Entonces, existe una cabeza estática y una cabeza dinámica. La cabeza estática no varía con el caudal y la cabeza dinámica sí varía con el caudal. Entonces, la curva de resistencia del sistema es la gráfica de cómo varía la resistencia de este sistema a medida yo voy variando el caudal. Es decir, qué tanta energía debe aportar la bomba a medida yo voy aumentando o disminuyendo el caudal. Eh, entonces, si ustedes se fijan, la cabeza estática es todo aquello que no depende del caudal y la cabeza dinámica es todo lo que sí depende del caudal, porque las pérdidas dependen del caudal, porque la ecuación de Darcy y el factor de fricción dependen de la velocidad y la velocidad depende del caudal. Eh, entonces, ¿para qué utilizamos una bomba? Nosotros utilizamos una bomba para aumentar la presión, para elevar un fluido, para aumentar la velocidad y para vencer la fricción en la tubería. Entonces vamos a hacer una pequeña selección de una bomba. Eh, Vamos a borrar esta línea.
y vamos a explicarles un poco de cómo se selecciona una bomba. Eh, los distribuidores y los fabricadores, los fabricantes de bombas, lo que nos van a proporcionar va a ser una curva de rendimiento de la bomba. Eh, si bien, muchachos, este procedimiento es bastante más extenso, yo lo que quiero es que ustedes se lleven un poco la idea, ¿verdad? Antes de nosotros poder determinar qué curva ocuparía una bomba, o sea, sí, qué curvas, o sea, qué bomba vamos a elegir, hay otra tabla que tenemos otra gráfica que nosotros en donde nos determina qué tipo de bomba vamos a necesitar. Pero el funcionamiento es igual. En esa gráfica, eh, lo que ustedes van a ver, bueno, sí, lo voy a buscar, creo que lo tengo. Eh, es- creo que había el peor. Ese es un catálogo. Son catálogos de distribuidores de bombas. Entonces, miren, por ejemplo, este. Son bomba KSB. Entonces, observen, esta es la primera gráfica que ustedes tienen que venir. Entonces, van a ver esta gráfica y miren un caudal y una cabeza. Entonces, simplemente trazan línea, ¿verdad? Si yo quiero un caudal de 50 y una cabeza de 40, pues cae dentro de esta región, que esta región es de la bomba 40-160. Entonces, este catálogo ya tiene para que nos envíe directamente. Y si se fijan, nos manda directamente a las curvas que tenemos aquí. Entonces, esta curva tiene bastante información. Estos son los diámetros del rodete. El rodete, ¿verdad? Es lo que hace girar el motor y es lo que impulsa el fluido. Entonces, este es el diámetro del rodete, ¿verdad? Entonces podemos ver que para el mismo modelo de bomba, un diámetro de rodete hace un desempeño diferente. También varían las revoluciones de la bomba. Dependiendo de las revoluciones por minuto de la bomba, va a tener otro desempeño. Luego tenemos estas curvas que nosotros podemos ver aquí. Estas curvas son la eficiencia de la bomba. Si tenemos, por ejemplo, un punto que caiga exactamente en este punto, pues la eficiencia va a ser del 60%, ya que es la eficiencia máxima que existe de esta bomba. Entonces, si está como por aquí, sería aproximadamente de 56, ya que está casi a la mitad. 56,5 podría ser, ya que está casi a la mitad. Y pues así vamos determinando, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eh, nosotros lo que vamos a hacer es la curva de resistencia del sistema. La curva de resistencia del sistema es una curva que va a venir algo así, que a medida el caudal va aumentando, vamos a ver que la cabeza va a ir aumentando también. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, si nosotros requerimos un caudal de 10 metros cúbicos hora y una cabeza de 29, de 22, 24, 26, aproximadamente de 26 metros, entonces vamos a observar que nos va a caer un punto aproximadamente por aquí. Entonces vamos a graficar ese punto mejor. Entonces vamos a tener un punto de 10 y 26, ¿verdad? Que es esta línea. Entonces el punto viene por aquí. Entonces si nosotros observamos, eh, diámetro de rodete que está más cerca es este de aquí, que es esta curva. Entonces la bomba que nosotros seleccionaríamos sería el modelo de esta bomba, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso era la 40-160 a 3500 RPM, ¿verdad? Y ahí pues aquí está eh, el tipo de bomba. Entonces sería esta con un diámetro de rodete de 124.
Eh, Sin embargo, observemos que este punto está fuera de la línea. Entonces, el punto real de funcionamiento va a ser determinado por la curva de resistencia del sistema. Entonces, la curva de resistencia del sistema va a venir algo así y el punto real de funcionamiento pues va a estar un poquito más abajo, donde se intercepta la línea. Y van a poder ver que es aproximadamente 9 punto algo, ¿verdad? Bastante cercano. Y si nos vamos hacia la izquierda, es aproximadamente 27, no, 20 25, perdón, metros, lo que es bastante aproximado a lo que nosotros queremos. Es bien difícil que nosotros consigamos una bomba exactamente y que aporte exactamente lo que nosotros ocupamos. Si se fijan, lo que vamos a tener es una aproximación, pero la aproximación más cercana y con una buena eficiencia, eh, eso es lo que nos va a determinar qué bomba vamos a elegir. La, la, la que tenga una cabeza más cercana y un caudal más cercano. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, muchachos. Lo primero que van a tener que hacer, ¿verdad? Va a ser resolver el problema y calcular manualmente la cabeza que debe aportar la bomba. Pues aquí les pongo todo el procedimiento y la potencia que debe aportar la bomba. Lo van a calcular manualmente, es decir, que lo van a calcular en el informe, ¿verdad? Lo van a reflejar en el informe. Y luego nos vamos a pasar a lo que es una parte del ES. Eh, el ES, muchachos, pues la verdad es que ya lo tengo hecho porque es bastante largo. Eh, y pues lo único que voy a hacer va a ser explicarles el paso a paso de cómo lo hice. Eh, Así no tardó tanto en escribirlo. Entonces vamos a ver, observen, ¿qué hago primero? Lo primero que hago es poner todos los datos generales del sistema. Eh, Estos datos generales pues son los que yo les doy aquí, miren. Entonces yo tengo un caudal de 15 litros segundo, que es el problema que yo les estoy planteando, ¿verdad? 15 litros segundo, ¿verdad? Entonces yo lo planteo aquí, Q dot es igual a 15 litros segundo y lo convierto a metro cúbico. Convierto el litro a metro cúbico. Entonces eso me da metro cúbico segundo. Luego, la rugosidad de la tubería. La rugosidad de la tubería yo se la doy, que es 4,6 por 10 a la menos 5, que eso también se puede determinar de la tabla. Estas son las rugosidades, dependiendo del material. Y pues yo les puse acero comercial. Eh, Luego, un factor de fricción totalmente turbulento en succión y un factor de fricción totalmente turbulento eh, en descarga. Esto se lo doy para evitar que haya tanta discrepancia en nuestros resultados. Recuerden que este factor de fricción totalmente turbulento es para los accesorios. Luego coloco la temperatura, coloco la densidad, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, el peso específico del agua. Recuerden que este peso específico está a 30 grados centígrados. Entonces el agua está a 30 grados centígrados, por lo tanto tiene este peso específico. La gravedad, ¿verdad? De 9,81. El Z1, que es la altura del, del tanque de agua. Eh, si se fijan, el tanque, o sea, el espejo de agua está 1,6 metros por arriba de la bomba. Y luego el espejo de agua del tanque de arriba está a 10,4 metros. Eh, entonces, si se fijan, aquí tenemos 10 y le restamos que este 0,25. Eh, bueno, después tenemos un diámetro de succión
que igual yo se los doy, ¿verdad? Diámetro de sección, un K, que es el coeficiente de pérdidas por entrada de la tubería, luego las longitudes equivalentes, ¿verdad? De los accesorios, que yo también se los doy. Diámetro, los datos de descarga, que igual yo se los doy y ustedes los tienen que colocar. Y luego vienen los cálculos. Y los cálculos pues están bien explicados aquí en la guía práctica. Calculan las áreas, tanto de succión y de descarga, calculan las velocidades, tanto de succión y de descarga, el Reynolds de succión y de descarga, los factores de fricción de succión y de descarga, las pérdidas mayores, que son los tramos, ¿verdad? Luego las pérdidas por accesorio. Bueno, en este caso primero hago los de succión y luego hago los de descarga. Y luego, recuerden que todas estas fórmulas pues están aquí planteadas. Y luego las pérdidas totales, que son la suma de todas las pérdidas. Y luego la cabeza de la bomba y luego la potencia de la bomba. Entonces, esta parte en ES nosotros la estamos haciendo por la parte de herramienta computacional. En la parte de herramienta computacional lo que yo hago es brindarle tres bombas diferentes con rendimientos diferentes. Entonces, lo que les digo, ¿verdad? Eh, lo que van a hacer eh, es graficar estas bombas y graficar la curva de comportamiento del sistema. Además de que también deben seleccionar la mejor bomba. Eh, bueno, entonces vamos a hacer la gráfica. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues como siempre, ¿verdad? Vamos a empezar con una tabla paramétrica. Y la tabla paramétrica que vamos a poner va a ser variando el caudal. Sería Q dot. Y vamos a poner las curvas de la bomba, que yo les puse HA1, HA2 y HA3. HA1, aquí está. HA1, HA2 y HA3. Eh, entonces le vamos a dar OK. A este pues también le vamos a hacer variar bastante el caudal para que las curvas salgan bastante suavizadas. Entonces, para ello aquí le dan Insert Runs y vamos a agregarle 10. Entonces le damos OK. Eh, bueno, muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a hacer variar el caudal. Y para hacer variar el caudal hay que primero comentar la ecuación. La comentamos, ¿verdad? En la selección, dan clic derecho y le dan comment. Eh, y nos regresamos a la tabla. Y vamos a hacer variar el caudal. El caudal lo vamos a hacer variar desde... Recuerden que el caudal debe estar en metro cúbico segundo. Y si nosotros convertimos 15 litros segundo, vamos a buscar a metro cúbico segundo, entonces vamos a buscar un conversor. Vamos a ver 15 litros segundo a metro cúbico. Si no me equivoco, solo se divide. Sí, solo se divide entre 1000. 15, entonces da 0.015. Pero nosotros que queremos graficar cómo varía si nosotros vamos haciendo variar el caudal bastante más. Entonces, vamos a empezar en un valor de 0.02 y el último valor con un incremento le vamos a poner de un incremento de 0.02 y que llega a 0.04. Entonces ya tenemos comentado y le damos a play.
Vamos a poner también aquí el HA, este. Downplay. Ok, entonces vamos a graficar estos tres. Le damos a New Plot y pues seleccionamos todo el plugin. Ponemos los grid lines, el caudal con un mínimo de 0 a 0,04 está bien. Y en la cabeza pues con un mínimo de 2, bueno, le vamos a dejar en 0 y un máximo de 26, le vamos a poner en un intervalo de 2 digamos. Y ahí se le vamos a poner H. Ok, entonces esta es la gráfica, ¿no? Si se fijan, eh, vamos, esta está un poco impulsada hacia la izquierda, entonces lo vamos a centrar un poco. Entonces, para eso vamos a hacer que el máximo sea 0,03 y pues ahí está un poco más en el centro. Vamos a editar las curvas. Esta sería la bomba 3. Le vamos a poner eh, el símbolo. Esta sería la bomba 2 ya que es la que está en rojo. Le vamos a poner otro símbolo. Y esta sería la bomba 1. Y le vamos a poner otro símbolo. Y esta sería la curva de resistencia del sistema. Pues si se fijan, va aumentando, ¿verdad? A medida aumenta el caudal. Ahí no le cambié a la negra, es a la negra. Cambiamos el símbolo. Entonces, esta es la curva de rendimiento del sistema. Entonces, vamos a ponerle nombres. Esta sería bomba 1. Esta, si no me equivoco, ¿verdad? No, esa sería la 3. Esta sería bomba 1. Esta sería la 2. Esta sería la 3. Esta sería la que lo vamos a editar. Esta sería bomba 2. Esta sería la 3. Y ese sería el HA, que es la curva de resistencia del sistema a medida voy aumentando el caudal. Si se fijan, pues 0 es bastante poco, entonces también lo voy a modificar. Lo voy a dejar en 4, a ver. 4, ok. Ok, entonces ahí se mira bastante mejor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a determinar cuál bomba es mejor para la cabeza que ustedes les den. Entonces, para ello van a ver las intercepciones que hace la curva de resistencia del sistema. Entonces, hace una intercepción en este punto, entonces me daría ese caudal y hace una intercepción en este otro punto. Entonces me daría ese caudal. Y lo van a hacer para las tres bombas. Sería una en este punto y una en esa cabeza y una en este punto y con esta cabeza. Entonces, dependiendo de qué caudal y de qué cabeza es la que nosotros requeramos, pues va a ser la mejor bomba. Entonces van a graficar también la cabeza, eh, van a graficar la curva de resistencia del sistema con la bomba que mejor se adapte al sistema. Entonces le van a dar a new plot y van a graficar el Q-dot y van a graficar el HA con la curva que mejor se adapte, suponiendo que en este caso sea la bomba 3, eh, pues graficaríamos esas dos. Eh, ¿Qué más me queda esta gráfica? Entonces vamos a ver. 0,02 y vamos a bajarlo a
este es el caudal, ¿verdad? Entonces, cero. Y vamos a bajar el 6. Entonces, observen, este sería el funcionamiento con la bomba 3. Entonces, aquí lo van a poder ver de mejor manera. Aquí lo pueden reducir esto en un intervalo de 0,05 para que lo puedan ver mejor. Entonces, pueden ver con más claridad dónde se intercepta. Si la mejor bomba fuera la bomba 3. Entonces, ese sería eh, todo lo que van a hacer, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, pues siempre me pueden preguntar. Eh, y en la parte de análisis de resultados, pues yo les hago esta pregunta, pero ustedes también tienen que dar su análisis, ¿verdad? O sea, respóndanme esas preguntas y luego denme su análisis, tanto de las curvas como de las respuestas que obtuvieron. Y pues eso sería todo.